Nunca revisé el historial del GPS. Teníamos el seguro del carro desde hacía años, uno de esos seguros completos que incluyen asistencia en carretera, cobertura amplia y esa función de rastreo que las compañías te venden como tranquilidad en caso de robo. Yo ni siquiera sabía bien cómo acceder a la aplicación. Nunca me había importado. Nunca había tenido razones para hacerlo, hasta aquella tarde de martes en que el carro no estaba donde ella me dijo que estaba. Lo que van a escuchar es una historia inspirada en experiencias reales, compartidas por hombres en foros y comunidades en línea. Los nombres y detalles han sido modificados. Esta narrativa no representa a personas específicas y ha sido adaptada con fines de entretenimiento y reflexión. Mi esposa y yo llevábamos 19 años casados. 19 años que, si me hubieran preguntado hasta hace unos meses, yo hubiera descrito como una vida construida con trabajo, con esfuerzo, con los tropiezos normales de cualquier matrimonio que ha sobrevivido 2 crisis económicas, la muerte de un suegro, el crecimiento de 2 hijos y todas esas pequeñas tormentas que van dejando cicatrices, pero que, pensaba yo, también van fortaleciendo los cimientos de una pareja. Vivíamos en Querétaro, en una colonia tranquila al norte de la ciudad, en una casa que compramos cuando todavía teníamos que contar los pesos para el gas de la estufa. Hoy la casa estaba pagada, los hijos estaban grandes, el mayor estudiando en Monterrey y la menor en el 2º año de preparatoria. Yo tenía un negocio de distribución de material de construcción que había levantado desde cero, y ella trabajaba medio tiempo en una escuela primaria como maestra de 2º grado. Una vida común. Una vida que, desde afuera, parecía exactamente lo que debía ser. No voy a decir que todo era perfecto, porque estaría mintiendo. Había momentos de distancia, de silencios incómodos, de conversaciones que se quedaban a la mitad porque los dos preferíamos no llegar al fondo de las cosas. Pero yo lo atribuía al cansancio, a los años, a esa fase que muchos matrimonios atraviesan cuando los hijos ya no necesitan tanto y la pareja tiene que redescubrirse. Pensaba que era algo que pasaba en todas las casas, que era normal, que equivocado estaba. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo había tenido una reunión con un proveedor en la ciudad y la reunión terminó antes de lo esperado. Le escribí a mi esposa para decirle que pasaría al mercado a comprar unas cosas y que llegaría alrededor de las 7. Ella me respondió rápido, como siempre. Está bien, yo voy a recoger a la niña a la tarde y me paso por casa de mi mamá un rato. Llego como a las 8. Normal, una respuesta completamente normal. El problema fue que al salir del mercado, me di cuenta de que había olvidado comprar el garrafón de agua. Pasé por la tienda de la esquina cerca de casa de mi suegra, y ahí, en el estacionamiento, busqué el carro de mi esposa casi por reflejo, pensando que tal vez coincidiríamos y podíamos regresar juntos. No lo vi. Pensé que quizás había llegado antes o había estacionado en otra calle. Le mandé un mensaje. ¿Ya llegaste con tu mamá? Estoy aquí cerca. Tardó varios minutos en responder. Sí, ya estoy aquí, pero no me tardes, ya casi me voy. Algo en eso me pareció raro. No sé explicar bien por qué. Quizás fue el tiempo que tardó en contestar. Quizás fue algo en el tono del mensaje, esa especie de prisa que no tenía sentido si acababa de llegar. Pasé por la calle de mi suegra. El carro no estaba. Me detuve. Lo busqué bien. Nada. Le llamé. Contestó al segundo timbrazo, algo que tampoco era su costumbre porque siempre tardaba más. ¿Qué pasó?, preguntó. Su voz sonaba diferente, un poco más aguda, más controlada. Nada, ya voy para la casa. ¿Cómo está tu mamá? Bien, aquí platicando. ¿Por qué? Por nada, dije. Nos vemos en la casa. Colgué. No sé qué me pasó en ese momento. No fue rabia, todavía no. Fue algo más frío, más quieto.
una especie de certeza silenciosa de que algo no cuadraba. Llegué a la casa, puse el garrafón de agua, me senté en la sala y por primera vez en años abrí la aplicación del seguro del carro. No sabía ni bien para qué servía esa función. Tardé unos minutos buscando entre los menús hasta que encontré la opción. Historial de ubicaciones. La abrí sin saber lo que esperaba encontrar. El carro estaba en ese momento en una calle que yo conocía bien. No era la calle de mi suegra. Era una calle en la colonia Jardines del Prado, a unos 15 minutos de la casa. Una zona de casas bonitas, de gente con dinero. Me quedé viendo la pantalla durante no sé cuánto tiempo. Luego, casi sin pensarlo, empecé a revisar el historial de los últimos días. Lunes, Jardines del Prado, entre las 2 y las 4:30 de la tarde. El viernes anterior, misma zona, de las 12 del día a las 2. El miércoles de la semana pasada, Jardines del Prado de nuevo, casi 3 horas. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Estaba perfectamente quieto, mirando la pantalla, procesando cada punto en el mapa con una calma que no entendía de dónde venía. Guardé todo. Hice capturas de pantalla. Luego apagué la aplicación, dejé el celular en la mesa y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Cuando mi esposa llegó media hora después, yo ya estaba sentado viendo la televisión. Le dije buenas noches. Le pregunté cómo estaba su mamá. Escuché su respuesta sin procesar casi nada. La cena fue en silencio, que era algo bastante normal entre nosotros últimamente. Nuestra hija habló de su tarea, de una amiga de la escuela, de algo que había visto en el teléfono. Yo asentía, sonreía, respondía lo justo. Por dentro era como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Si esta historia te está llegando, te invito a suscribirte a Casos de la Vida, narrado, y a activar la campanita para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos da mucho gusto saber de ustedes. Esa noche no dormí. Me quedé acostado en la oscuridad, escuchando la respiración de mi esposa a mi lado. Una respiración tranquila, pausada, la respiración de alguien que no carga nada. Yo intentaba encontrar una explicación razonable. Quizás visitaba a alguien de la familia, quizás había una razón que yo desconocía, quizás me estaba inventando algo de la nada, pero los números no mentían. 3, 4 veces por semana, siempre en horas en que supuestamente estaba con su mamá o haciendo un mandado. Siempre en la misma zona de la ciudad, siempre por varias horas. Al día siguiente, antes de salir al negocio, revisé el historial completo de los últimos 30 días. Lo que encontré me dejó sin palabras. 17 visitas a esa misma dirección en Jardines del Prado. Algunas duraban 1 hora, otras hasta 4 horas. Una vez, un sábado que yo había ido a ver un partido con un amigo y que ella me dijo que se quedaría descansando en casa, el carro estuvo en esa dirección por más de 5 horas. 5 horas. Descargué todo el historial. Lo guardé en una carpeta en mi teléfono y también lo mandé a mi correo. No sabía todavía qué iba a hacer con esa información, pero sabía que no iba a actuar con prisa. La prisa es el peor enemigo de la claridad, y yo necesitaba claridad más que nada en ese momento. Ese día en el negocio estuve distraído. Mi socio, con quien llevo trabajando más de 12 años, me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que había dormido mal. No era del todo mentira. En el camino de regreso a la casa, pasé por Jardines del Prado. Me tomé mi tiempo. Conduje despacio por la calle donde el GPS indicaba que el carro de mi esposa había estado tantas veces. Era una calle normal, con casas de 2 pisos, jardines bien cuidados, coches recientes estacionados afuera. En uno de los números de la calle había una camioneta pick-up gris que no reconocí. Seguí manejando sin detenerme.
Esa noche busqué en redes sociales. No sé bien cómo explicar lo que sentía mientras lo hacía. Una mezcla de asco hacia mí mismo por estar ahí, en la oscuridad del baño con el celular, investigando a mi propia esposa, y al mismo tiempo esa necesidad imparable de saber, de ponerle rostro y nombre a lo que ya intuía que era real. Mi esposa no tiene muchas redes. Nunca fue muy aficionada a eso. Pero tiene un perfil en Facebook que usa de vez en cuando para ver fotos de sus primas, compartir recetas, ese tipo de cosas. Entré a revisar sus contactos sin saber bien qué buscaba. Tardé un buen rato y entonces lo vi. Un hombre, con el que había interactuado en publicaciones, comentarios discretos, nada que saltara a la vista si no lo buscabas. Pero ahí estaba. Fui a su perfil. Era un hombre de aproximadamente mi edad, quizás un par de años menor. En sus fotos públicas aparecía con ropa de trabajo. Se veía como alguien de buena posición, y en su información básica, sin ninguna restricción de privacidad, decía claramente su dirección: Jardines del Prado. Me senté en el borde de la tina del baño. No lloré. Quiero ser honesto con eso porque mucha gente imagina que en ese momento uno rompe a llorar o que siente un dolor físico insoportable. Lo que yo sentí fue diferente. Fue como si algo que había estado en tensión durante mucho tiempo, quizás durante años sin que yo lo supiera, de pronto se rompiera con un sonido muy suave, casi silencioso. Y en el lugar donde antes había tensión, quedó un vacío enorme y muy quieto. Salí del baño. Me acosté. Cerré los ojos y me puse a pensar con mucha calma en qué iba a hacer. Tardé 2 semanas en actuar. 2 semanas en las que seguí revisando el GPS casi a diario, en las que acumulé más evidencia, en las que observé a mi esposa con una atención que nunca antes le había prestado. Noté cosas que antes no veía. Cómo se iluminaba cuando recibía ciertos mensajes, cómo se tardaba más de lo normal en el baño antes de salir, cómo a veces durante la cena tenía esa expresión de estar en otro lado, pensando en algo que yo no podía ver ni tocar. Me pregunté muchas veces si debía confrontarla de inmediato. Pero algo me decía que no, que si lo hacía sin tener todo en orden, ella negaría, yo explotaría, y en medio del caos yo terminaría siendo el problema. Lo he visto pasar con amigos. El que descubre la traición, si no se maneja bien, termina siendo el que no confiaba, el que era celoso, el que armó un escándalo. No, yo no iba a caer en eso. Llamé a un abogado. Un hombre que me habían recomendado hace tiempo para un asunto del negocio, pero que también manejaba divorcios. Le conté lo que tenía sin nombres, solo para entender mis opciones. Me explicó cómo funciona el proceso, qué tipo de evidencia es útil, qué derechos me correspondían con respecto a la casa, al negocio, a la pensión de mi hija. Salí de esa reunión sintiéndome por primera vez en semanas con los pies en la tierra. También hablé con mi socio. No le conté todo. Le dije que estaba pasando por un momento difícil en el matrimonio y que necesitaba asegurarme de que mis participaciones en el negocio estuvieran bien documentadas. Él, sin preguntar mucho, me dijo que contara con él para lo que necesitara. Ese hombre vale oro. Durante esas 2 semanas también tuve tiempo de pensar en algo que me pesaba más que la traición en sí: mis hijos. El mayor, estudiando fuera. La niña en casa, en esa edad frágil en la que un terremoto familiar puede dejar marcas profundas. Pensar en ellos era lo que más me costaba. No la imagen de mi esposa con ese hombre, no la humillación de haber sido el que no sabía nada. Lo que más me dolía era pensar en el momento en que mi hija menor se enterara de que su familia no era lo que creía. Eso sí me quitaba el sueño. Al final del 14º día, tomé una decisión.
No iba a confrontar a mi esposa en casa, con la niña cerca, con el riesgo de una escena que nadie necesitaba. Iba a hacer las cosas de otra manera. Un jueves por la mañana, mientras mi esposa estaba en la escuela dando clases, organicé todo lo que necesitaba, el historial completo del GPS, impreso y guardado en un folder, las capturas de pantalla, una carpeta con fechas, horas, duración de cada visita, todo ordenado. Esa tarde, cuando llegó a casa, nuestra hija estaba en casa de una amiga estudiando para un examen. Yo estaba en la sala, sentado, con el folder sobre la mesa. Mi esposa me vio y algo en mi expresión le dijo que algo había cambiado. Me preguntó qué pasaba. «Siéntate», le dije. «Necesito que hablemos». Se sentó despacio, con ese gesto de quien ya sabe, en el fondo, que lo que viene es algo que no puede evitarse más. «¿Qué es eso?», preguntó mirando el folder. «El historial del GPS del seguro del carro», respondí. «Llevas semanas yendo a Jardines del Prado, no a casa de tu mamá, no a hacer mandados, a una dirección específica, a veces por 4 o 5 horas. El silencio que siguió fue de los más largos de mi vida. «Ernesto», dijo al fin, con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz muy pequeña. «No me llames así todavía», le dije. «Primero necesito que me digas la verdad. Solo la verdad. Nada más». Tardó un momento. Luego asintió muy despacio y me lo contó. Llevaban casi 8 meses. Lo había conocido a través de una excompañera del trabajo en una reunión de fin de cursos a la que yo no fui. Al principio me dijo, era solo amistad, luego fueron mensajes, luego se vieron a solas, y después no necesité que terminara la frase. «¿Lo quieres?», pregunté. Me miró a los ojos por primera vez desde que se había sentado. Y en esa mirada vi algo que me rompió de una forma diferente, más honda. No vi a alguien que hubiera cometido un error del que se arrepentía. Vi a alguien que llevaba tiempo cargando algo que no sabía cómo soltar. «No lo sé», dijo. «Eso es suficiente», respondí. Le dije que no iba a hacer un escándalo, que teníamos una hija en casa y que eso era lo primero. Que en los próximos días hablaríamos con calma sobre cómo íbamos a proceder y que mientras tanto esperaba que mantuviera discreción absoluta con la niña. Me levanté, tomé el folder y fui a la habitación de visitas donde dormí esa noche y las noches que siguieron. Si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, comparte esta historia con él o con ella. A veces, saber que no estamos solos en el dolor hace una diferencia que no tiene palabras. Y si tú mismo te estás identificando con lo que escuchas, déjanos en los comentarios qué harías en una situación así. Nos encanta leer sus puntos de vista. Lo que vino después no fue fácil, nunca lo es, aunque uno lo maneje bien. Le dije a mi hijo mayor por teléfono con calma, sin entrar en detalles, que su madre y yo estábamos pasando por una situación difícil y que probablemente íbamos a separarnos. Él escuchó en silencio durante un buen rato. Luego me dijo, «Papá, ¿estás bien?». Y esa pregunta, simple como era, me costó más responder que todas las conversaciones con el abogado, con mi socio, con mi esposa. «Voy a estar bien», le dije. «Solo quería que lo supieras. A mi hija menor le contamos juntos, un domingo por la mañana. Le dijimos que a veces las personas que se quieren mucho toman caminos diferentes, que eso no era culpa de nadie, y que los dos íbamos a seguir siendo sus papás sin importar nada más». Ella lloró, nosotros también. Fue el momento más duro de todo ese proceso, sin duda. El divorcio lo iniciamos de mutuo acuerdo. No hubo batallas legales ni escenas públicas. Mi esposa aceptó las condiciones que yo había preparado con mi abogado, quizás porque en el fondo sabía que la posición moral no era la suya. La casa quedó para mí.
con el compromiso de que nuestra hija pudiera vivir ahí hasta terminar la preparatoria. El negocio era mío desde el inicio, así que no hubo conflicto. Se estableció una pensión justa para la niña y se definió un régimen de visitas razonable para las dos partes. Todo muy ordenado, todo muy frío. Hubo momentos en que la gente me preguntaba cómo podía estar tan tranquilo, y yo no sabía bien cómo explicarlo. La verdad es que esa calma no era indiferencia, era agotamiento, sí, pero también era algo que había construido conscientemente durante las 2 semanas que pasé sin decir nada, mientras acumulaba evidencia y ordenaba mis pensamientos. Cuando llegó el momento de hablar y de actuar, ya había llorado lo que tenía que llorar, ya había sentido la rabia, ya había procesado la humillación, no frente a ella, solo, en la oscuridad de mis noches, mientras el techo de mi cuarto me devolvía el silencio. Eso me dio una ventaja que no había buscado, pero que agradezco, la claridad de actuar desde la decisión, no desde el dolor. Mi esposa se fue a vivir a un departamento rentado. Supe, por comentarios de la niña que no podía evitar escuchar a veces, que siguió viendo a ese hombre durante un tiempo. No sé si todavía lo hace. Honestamente, llegó un punto en que dejé de importarme. Lo que sí supe, unos meses después, fue que ese hombre estaba casado, que tenía una esposa y 2 hijos pequeños en esa casa de Jardines del Prado, que la historia que él le había contado a mi esposa, de que era divorciado y libre, era mentira de principio a fin. Cuando me lo contaron, no sentí satisfacción. Sentí una especie de tristeza muy calmada, de esas que no se van rápido. Tristeza por mis hijos, tristeza por los hijos de ese hombre, que tampoco habían pedido nada de esto. Tristeza por todos los que terminan siendo daño colateral de decisiones que otros toman a sus espaldas. Pero también sentí algo más, alivio. El alivio de no haber respondido con violencia ni con venganza, de haber actuado con la cabeza, de haberle dado a mi hija la imagen de un padre que, aunque destrozado por dentro, fue capaz de manejar la situación con dignidad. Han pasado casi 10 meses desde aquella tarde de martes en que vi por primera vez el historial del GPS. Mi vida hoy se ve diferente. Desayuno solo la mayoría de las mañanas. A veces hay un silencio en la casa que pesa más de lo que esperaba. Mi hija y yo hemos tenido conversaciones que nunca imaginé tener tan pronto. Conversaciones sobre la vida adulta, sobre las decisiones, sobre lo que significa respetar a otra persona. Un fin de semana, mientras lavábamos el carro juntos, mi hija me preguntó si yo estaba enojado con su mamá. Me tomó un momento responder. «Ya no», le dije. «Estuve enojado un tiempo, pero el enojo cansa más al que lo carga que al que lo recibe. Y yo quiero tener energía para lo que sigue». Ella se quedó pensando en eso. Luego siguió enjuagando el espejo retrovisor con la manguera, y por un momento vi en su perfil algo que me detuvo. Estaba creciendo. Ya no era la niña que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Era alguien que estaba aprendiendo a leer el mundo, y una parte de ese aprendizaje, por más que yo hubiera querido evitarlo, había pasado a través de lo que vivimos. Solo espero haberle dado las herramientas correctas para entenderlo. El negocio va bien. Mi socio y yo estamos abriendo una segunda bodega al sur de la ciudad, algo que llevábamos años planeando. Mi hijo mayor viene a visitarnos cada 2 o 3 meses. La vida sigue moviéndose, aunque a veces lo haga de formas que uno no eligió. ¿Me arrepiento de algo? Me arrepiento de no haber prestado más atención antes, no a lo que hacía mi esposa, sino a lo que pasaba entre nosotros, a esos silencios que fui dejando crecer, a esas conversaciones que los dos postergamos hasta que ya no había nada que decir. No sé si eso hubiera cambiado el final, quizás no,
pero me hubiera permitido llegar a este punto sabiendo que lo intenté todo. Lo que sí sé es esto. El GPS no salvó mi matrimonio. Lo que hizo fue darme la verdad que yo necesitaba para tomar una decisión informada sobre mi vida. Y en el fondo, eso es lo más valioso que alguien puede tener cuando el suelo empieza a moverse. Información clara, cabeza fría y la certeza de que uno vale más de lo que le hicieron creer. A veces, la traición no llega anunciada. No llega con portazos ni con gritos, llega en silencio, en una pantalla de teléfono, en un punto en un mapa que no debería estar ahí. Y cuando llega así, lo único que uno puede hacer es decidir qué tipo de persona quiere ser en lo que sigue. Yo elegí ser alguien que no se pierde a sí mismo en el proceso, y eso hoy lo considero mi mayor victoria.